Los comentarios expresados en este programa corren por cuenta de quien los dice. No reflejan la postura ni el punto de vista del equipo de producción. Yo ya me iba a quitar la vida. Tú puedes controlarlo. O sea, sí se puede controlar porque es algo que está dentro del control de uno, pero no al 100%. Muchas cosas. Me arrepiento de Sí. muchas cosas que me han hecho hacer este tipo de ansiedad y depresión, sobre todo porque, por ejemplo, en mí, Y pues, para conocerte un poco más a profundidad, ¿nos podrías comentar qué es lo que padeces, vaya? padezco de ansiedad y depresión crónica. Ok, esto ya es algo diagnosticado, ¿correcto? Claro. Ok, pues vamos a empezar desde antes de saber todo esto. ¿Cómo era tu vida antes de saber que tenías estos padecimientos? ¿Te sentías raro? ¿Sentías que no encajabas? ¿Cómo era esta parte? Sentía que no encajaba. Pues esto lo tenía desde niño, como desde Ujú. los 10 años. Ok, Entonces, pues ahí empecé a sentir como que no encajaba. Entonces, con cuestiones que pasaron en mi vida, se fue desarrollando esta situación. Entonces, pues me metí en temas que no eran mm, de mi control, como dicen algunos expertos. claro. ¿Y por qué? O sea, me causa curiosidad esta parte de 10 años. ¿Por qué desde los 10 años? ¿Qué pasa a esa edad? Como que esto desencadenó desde mi familia. Entonces, pues Ujú. sentía que me sentía desplazado, ¿no? En ese caso por mis familiares como eran mi mamá, mi papá. Me Ok, metía en temas de ellos. te sentías hecho un lado, te sentías. Claro. Claro. ¿Y estos temas crees que hasta la actualidad te siguen afectando? Pues se queda como que esa parte de la niñez. Ujú. Porque según varios expertos me dijeron, sí, que tengo bloqueada parte de mi infancia. Entonces, pues eso perjudica también en la actualidad, ¿no? ¿Podrías decir que tuviste una buena infancia? Eh, de acuerdo a mis recuerdos, yo diría que no. Ok, claro. ¿Por qué lo definirías así? R- Según lo que recuerdas, vaya. Pues de acuerdo a las actitudes de mi mamá, de mi papá, cómo han sido conmigo, de Ujú. que, por ejemplo, mi mamá me decía, no, tú ya estás grande a los 8 años. Tú Ujú. ya estás grande, tú ya sabes lo que haces. Entonces, como que me dejó a un lado, yo sentía esa situación y pues yo tuve que aprender a hacer ciertas cosas. Claro, o sea, te sentías un poco perdido a una edad tan joven, ¿no? Claro. Y esta parte, regresando un poquito a la ansiedad y depresión, ¿en qué momento fue donde rompes esa barrera y dices, esto ya no es normal? O sea, antes de que te detecten, te das cuenta tú de que ya no es normal lo que está pasando. Cuando iba en la universidad, de hecho era pandemia, me Ok, enteré en esa situación de un tema con mi familia y con mi hermano, ¿no? ok. Entonces, pues ahí fue donde desencadenó esta situación. Ese fue tu punto de quiebre, podrías Sí. decirlo. De por sí Claro. anteriormente, pues también hacía otras cosas, por ejemplo, yo ya me iba a quitar la vida. Ok. ¿Qué, qué es lo que te llevó a tomar esa decisión o a querer tomar esa decisión, vaya? Por esa sensación de desplace de mis familiares, Ujú. entonces, llegó un punto donde dije, no, yo no pertenezco aquí, no sé qué hago, entonces iba literalmente a quitarme la vida yéndome al baño y pues haciendo algo indebido. Claro, y sientes que esta situación te ha perseguido durante tantos años, o sea, comenzando desde 8 o 10 años de edad que me comentas y pues ahora en la actualidad sientes que te ha perseguido esto todavía. Sí, sí me ha perseguido bastante. Sí. ¿Qué, qué es este momento? ¿Qué pasa cuando tienes estos ataques de ansiedad o estos ataques? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué piensas?
Pues no me siento yo mismo. Entonces lo que busco o lo que buscaba anteriormente era autolesionarme. Ok, Me sacaba sangre, me golpeaba, me dejaba moretones. Incluso pues desde niño me mordía las uñas. Es algo que no se me ha quitado. ya. ¿Nos puedes mostrar un poquito aquí a cámara qué es tener ansiedad desde una parte de las uñas, por favor? Claro. ¿Nunca has tenido, pues, lo has intentado quitar, esta parte de comerte las uñas o demostrarlo de esa manera? Sí, lo he intentado de todo, como dicen, ¿no? Ponte ajo, ponte Ujú, uñas postizas, vamos a hacer esto. Incluso tuve que ir al dentista para que me pusieran una trampa, pero ujú. esa trampa se terminó encajando en mi encía. Ok, o sea, sí lo has intentado de muchas formas. Sí. Y, por ejemplo, esta parte de la ansiedad en físicamente, ¿cómo más la reflejas? Aparte de comiéndote las uñas, ¿hay alguna otra señal? Comiendo bastante. Comiendo bastante. Sí. ¿Sientes que es una parte para fugar ese tipo de ansiedad? Sí, y sobre todo pues tengo mi mundo. En mi mundo pues me encierro escuchando música o pues jugando cualquier Ujú. cosa, juegos de mesa, videojuegos. Ok, y cuando yendo a un tema con el psiquiatra y psicólogo, lo que hayas tomado, cuando te dicen el diagnóstico de tener ansiedad y depresión diagnosticada, ¿qué sentiste? ¿Sentiste un alivio? ¿Sentiste miedo? ¿Qué sentiste? Como ya he vivido esa ansiedad y la depresión desde niño, pues no sentí nada. O sea, yo cuando me dijeron, no, pues sí tienes depresión y esta depresión es crónica, va a seguir aumentando cada vez. Ujú. Pues en ese momento sí, como que me dio el bajón, pero dije, pues a seguir, ¿no? Como Sí, es ahora. o sea, sentiste un bajón en el momento, pero poco a poco lo fuiste, pues vaya, digiriendo. Sí. Ok, y esta parte de tomar medicamentos, ¿cómo la llevas? Pues ahorita me estoy acostumbrando porque de acuerdo a las sesiones que tengo, me ajustan el medicamento. Ok, y, ok, Entonces, em, como que me pesa en ocasiones. ok. Es esta parte, al principio cuando te dijeron que ibas a tomar medicamento, ¿le tuviste miedo al medicamento? Como la mayoría de las personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, dicen, ay, al tomar ansiolíticos o antidepresivos, no, pues ya es una cuestión de psiquiátrico, entonces, pues muchos dicen, no, ya te van a encerrar. Sí, o sea, está esta parte todavía, como hay muchos prejuicios sobre todo este tema, ¿no? Es complicado como la sociedad, pues, escucha esto y hasta se llegan a espantar o a preocupar. Pero, pues, esta parte de ir tomando medicamento, ¿cómo lo has llevado con los seres que te rodean? Vaya. Pues me he calmado en muchas ocasiones. De esa parte donde yo me autolesionaba, ahorita con los ansiolíticos, de acuerdo al ajuste que me han hecho, pues ya lo he evitado. Ok, Claro, todavía no se me quita lo de comer mucho o de morderme las uñas, porque es claro. ya vivido. Y todo es un proceso, es poco a poco. Pero me da gusto escuchar eso, de que ya has quitado esta parte de autolesionarte. Y sobre los mitos que hay sobre el medicamento, esta parte de que tomar las pastillas te va a volver un zombie o que vas a quedar en modo automático. ¿Cómo pasa esta parte? Supongo que lo habías escuchado antes de Sí. tomarlo. De acuerdo, pues a los ansiolíticos o antidepresivos, sí pueden causar una reacción secundaria que es como el sueño, Ujú, pero no, no te vuelven un zombie como tal. O sea, se reajustan ciertas partes de la mente, en este caso del cerebro, para que puedas tener una vida sana. ok. O sea, no te hace una persona funcional, podríamos decirlo. No te hace una persona como lenta, como la gente piensa. Ya depende también del médico, por ejemplo, ya que hay personas con una depresión o una ansiedad mucho mayor. Ujú, Y pues de acuerdo a cómo es tu vida, por ejemplo, de una persona que trabaja o de la que no, de las que no, dicen vas a tomar cierta cantidad,
de antidepresivos. Pues eso Ok. es lo que puede ocasionar el sueño. Yo, por ejemplo, como trabajo, pues me recetaron los ansiolíticos y de ahí pues sí me causa algo de sueño, pero es algo que puedo llevar diario. Claro, y esta parte de, pues justo seguir tu vida diaria antes de tomar medicamento, antes de estar diagnosticado, ¿cómo la llevabas? ¿Qué es lo que te diferenciaba? ¿Te daba algún problema tener esta situación? ¿Cómo era tu día a día? Antes de los ansiolíticos sí afectaba sobre todo con mis familiares, mis seres queridos. Ok. Decían que no estaba bien que me golpeara o qué era lo que pasaba. Claro, Ujú. aunque ellos no están, como muchos dicen, ¿no? En tus zapatos, no saben qué es lo que pasa dentro de la persona con esta ansiedad o depresión. Entonces, pues es muy complicado o en ocasiones cuando te dicen, pues trata de sobrellevarlo, sigue adelante, Ujú. tú puedes, tú puedes controlarlo. O sea, sí se puede controlar porque es algo que está dentro del control de uno, pero no al 100%. Ok. ¿Sientes cuando tenías o tienes estos ataques de ansiedad, realmente sentías como que se desconectaba tu mente o si estabas como consciente de lo que estabas haciendo? Se desconectaba mi mente. ¿Sí? Por completo. Sí, ¿Recordabas después de estos episodios qué pasaba? sí. Luego reaccionaba y decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero como te digo, o sea, llega un punto donde uno, pues también, yo ya estaba por quitarme la vida. De hecho, Ujú. antes de los ansiolíticos, como 5 veces traté. Ok, ok. ¿Y qué fue, qué era lo que te detenía a no hacerlo? Una, el demostrarle a mis familiares Ujú. de que puedo lograr ciertas cosas, de acuerdo Ok. pues a los temas que ellos llevaban. Ese era tu principal motivo para no Sí, hacerlo. eso era anteriormente, actualmente mi principal motivo pues es mi hija. Tu hija. Ok. Y esta parte de ser padre con estos padecimientos que, ¿cómo lo has llevado? ¿Ha sido difícil el tener esta pues nueva responsabilidad? ¿Qué pasó cuando te enteraste? ¿Cómo lo has llevado esta parte? Pues he tratado de sobrellevarlo porque con esto de la ansiedad y depresión sí es algo complicado, pero cuando tienes esta responsabilidad de ser padre, Ujú. entonces pues tienes como que ese motivo de seguir aquí, ¿no? Ujú. No por ti, sino por esa persona. Ok. Y no ha afectado tener como episodios al tener ya una paternidad, tener estos episodios de ansiedad, ¿te ha afectado? Sí puede afectar mientras esté la persona, pero por ejemplo a mis familiares yo les digo, ¿sabes qué? Quiero salir a caminar Ujú. para despejarme. Sí, en ocasiones como que quiere volver esa cuestión de autolesionarme, pero me controlo más Ya gracias a tienes un los poco más de ansiolíticos. control. Sí. Y estas partes, ahorita hablando un poco de que me dices que sales a caminar para relajarte, ¿qué otro tipo de actividades haces para que no incurses en un episodio? Hay una técnica que dicen de 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, 6 cosas que tú puedas ver, 5 cosas que tú puedas recordar, 4 cosas que tú puedas tocar, ok, 3 cosas que puedas saborear, ok, 2 cosas que puedas mencionar y una cosa que te guste, para que eso pueda relajar tu nivel, ¿no? De esa ansiedad. ok. Y por ejemplo, ¿cómo lo haces? O sea, un ejemplo práctico sería aquí empiezas a buscar cosas que puedas ver y cómo va siendo ese proceso allá. Por ejemplo, mm, ahorita, ¿no? De 6 cosas que pueda ver, unos lentes, una pluma, una libreta, un cuadro, una Ujú. tela, un micrófono. Ok. Y así vas con todos los Sí. demás pasos. ¿Sientes que esto te ha ayudado bastante? Sí, y una parte pues también el deporte. El deporte, ok.
que sientes que hay un punto de fuga dentro del deporte o por qué el deporte. Porque la ansiedad y la depresión que me detectaron viene con un poco de ira. Entonces me dijeron que yo soy una persona iracunda. Ujú. Entonces, pues ahorita el deporte que yo practico son las artes marciales y Ok, libero esta parte. de ira. ¿Esta parte de ira crees que vaya enfocada hacia alguna persona o simplemente es ira con tu situación, con la sociedad? ¿Hacia dónde va esto? Va más enfocado a esa paciencia, porque uno la Ujú. va perdiendo. Entonces, por ejemplo, con mi trabajo, que es un lugar donde tiene cierto nivel de estrés. Ok. Entonces, pues vas hablando con las personas, pero llega un punto en donde te estresas, ¿no? Hasta te molesta cierta parte de lo que Ujú, dicen las personas. claro. Y esta parte de, pues, las personas que llegas a conocer y conocen esta parte de tener ansiedad y depresión, es difícil para ti tener lo que explicar, tener que hablar de ello, tener lo que, pues sí, explicárselo a las personas. Más que nada, pues si veo a una persona con este tipo de padecimiento, yo me enfoco más en ayudarlo, ¿no? Para que no tenga esa situación, esa parte de no querer estar aquí o de que pueda solucionar sus cosas. Claro. ¿Y crees que hay algo de lo que, pues, esta parte como te arrepientas de haber hecho en ataques de ansiedad o de depresión? ¿Crees que hay algo que no estuvo bien o que te arrepientes hasta la fecha? Muchas cosas. Me arrepiento de Sí. muchas cosas que me han hecho hacer este tipo de ansiedad y depresión, sobre todo porque, por ejemplo, en mí, Ujú. buscar de acuerdo a lo de mi niñez, bueno, me fui buscando de acuerdo a las terapias, esa parte de que me escuchen, de que me entiendan o de que, pues buscar como que esa parte de amor, de atención. Claro, pues, no es fácil. Y por ejemplo, en terapia, ¿qué pasaba? ¿Era difícil hablar con una persona de frente y empezar a contar pues todo esto en el momento que te diste cuenta, o sea, ese primer acercamiento a terapia, ¿cómo lo llevaste? Al inicio, decía, ¿por qué contarle, no, a esta persona lo que me sucede? Ujú, Y más uno como hombre, ¿no? ok. Es también, aparte, atacaba este estigma que se tiene en la sociedad de que pues los hombres no pueden sufrir, ¿no? Claro. Ok. Y hablando sobre esta parte, ¿qué sentías? ¿Tuviste alguna como te repelió la sociedad o tu entorno en el que te desarrollabas cuando te dijeron que ibas a terapia, cuando tú dijiste, voy a ir a terapia, sientes que la sociedad te hizo un lado o que tu entorno, tu círculo social te hizo un lado o te apoyaron? Más que apoyarme, no sé, por ejemplo, parte de mi familia decía, este, eso yo lo puedo arreglar, así, nada más caminando, así, eso es de locos. Ujú, Entonces, pues no sentía el apoyo, ¿no? ok. Y esta parte claramente pues era todavía sumarle, era más complicado, ¿no? Llevarlo. Sí. Y ahora que ya pues llevas un tratamiento, ya llevas, ya tienes estos episodios más controlados, ¿cómo te sientes? Pues he visto mejoría, aunque todavía falta por recorrer, ¿no? Este camino Ok, de la terapia. sí, sientes que apenas estás empezando, sientes que ya entiendes más cosas, ¿cómo llevas esta parte? Pues entiendo ya bastantes cosas de lo que ha ocurrido tanto en mi niñez como actualmente. Como, por así decirlo, como me dio a mí en la niñez, he madurado actualmente. Ok, ya has conocido un poco más de las cosas, ¿no? Que sentías y las has entendido sobre todo, Sí. que es esta parte. Y por ejemplo, que me comentas sobre, regresando un poco a tu niñez, estos recuerdos que bloqueas, ¿no has tenido algún episodio donde llegas a recordar ciertas partes o de repente recuerdas una parte de tu niñez que antes no entendías o no recordabas? ¿Te ha llegado a pasar?
No, no me ha llegado a pasar. He tratado de que en terapia, pues, tener esas regresiones, le llaman, Ok. para, pues, ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Mm. Pero hay algo en mi subconsciente que lo impide. Ok, ¿y qué son estas regresiones? ¿Para qué sirven? Las regresiones, pues, te ayudan a ver parte de ti, ¿no? De todo lo que has transcurrido hasta el día de hoy, ¿no? En tu vida de la niñez, o como algunos expertos le dicen, ¿no? Para ver qué es lo que has hecho en tus vidas o en tu vida más joven. Ok, o sea, esta parte de tus vidas, ¿te refieres a una parte de llegar a tener otras vidas? Sí, Ok, por cuéntame un eso. poco sobre eso, cómo llegas a esos temas, cómo tienes todo este conocimiento, vaya. Gracias a que pues me gusta mucho hablar de estos temas sobrenaturales, como les dicen, o Ok, anteriores, pero me he puesto a investigar por mi cuenta y hay un punto en específico donde dicen que tú vas transcurriendo en tus vidas ok, cierto punto, ¿no? Para arreglarlo. Entonces, pues también eso puede conllevar a cierta ansiedad. ok. Como uno no tiene ese conocimiento de a qué viene a la vida, Ujú. de acuerdo a lo que va transcurriendo día con día en ti, pues puede desencadenar este tipo de Situaciones, ¿no? padecimientos o situaciones. Esta parte de que comentas de tener otras vidas, ¿sientes que ha influido en, pues sí, tu ansiedad? ¿Sientes que ha tenido algo que ver? ¿Le atribuyes algunas culpa? Más que nada, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi vida pasada antes de esta, se supone que tengo que buscar esa parte donde pueda ser entendido. Ok. Tengo que, pues, caminar en base a ello. ¿A Ujú. qué me refiero? Pues tengo que ir buscando cómo puedo ser entendido, para poder liberar ese karma anterior. Ok, esta parte de karma, ¿por qué lo manejas así o por qué lo dices así? ¿Sientes que tú vienes cargando un karma y por eso es que estás liberándolo ahora? Sí. ¿Sí? ¿En qué parte sientes que tienes este karma, pues? Ya que anteriormente, pues la ansiedad y depresión, sobre todo como buscaba que me entendieran, que sentirme querido, pues sí he afectado a mucha gente, ¿no? A muchas personas. Ujú. Por ejemplo, del otro género, hablando así, Ok, eh, con relaciones, por así decirlo. Entonces, pues, sí, tenía anteriormente un- una relación de 7 años. ok, No nos entendíamos bien, pero yo también de mi parte por esa ansiedad y depresión em, no me sentía querido, no me sentía pues entendido ok. Por parte de tu pareja, estás diciendo. de mi expareja anteriormente. Tu expareja, ok. Ujú. No tenías esa parte de no sentirte parte de, ¿no? Entonces pues lo que yo hacía era buscar ser entendido o ser querido por otras partes. Claro. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Cambiando un poquito el tema, ¿cómo es este primer acercamiento a la ansiedad? ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sentiste en el pecho? ¿Qué sentías? ¿Qué, qué sentías? Una presión muy fuerte en el pecho. ¿Sí? ¿No te dejaba respirar? No me ¿Cómo era? dejaba respirar exactamente. Hacía que me doliera la cabeza. Ok, o sea, eran... ¿Y lo entendías en ese entonces? Cuando te llegaban a pasar estas cosas, No. ¿no? ¿Qué sentías que estaba pasando? Decía, ahora por qué me falta el aire si yo soy una persona sana, Sí. antes pues también hacía ejercicio. Decía, si hago ejercicio, ¿por qué siento que se me va el aire, no? Ok. Y esta parte, ¿recuerdas aún el primer ataque de ansiedad que tuviste? No, el No, primero no. no Dicen recuerdas el muchos que primero. fue en la niñez, pero como te digo, pues no Sí, recuerdo. tienes muy
bloqueada esa parte. Y el primerito que recuerdes, ¿cuál sería y cómo fue? ¿Por qué fue que lo detonó? Por esa parte de no sentirme querido con mi anterior expareja. Ok, Entonces, llegó un punto donde me autolesioné. ok. Y en ese ataque no te diste cuenta, no sabías lo que estabas haciendo. No, ¿Sientes dolor cuando pasa esta parte? no. ¿No? O sea, ¿cómo llevas esa parte de llegar a autolesionarte sin sentir ese dolor al golpe, pues? Nada más me detengo cuando sangro. ¿Por qué? Porque los doctores me han detectado o me han dicho que mi nivel de sensibilidad Ujú. es muy elevado. Entonces, al Ok. ser muy elevado, pues no siento dolor. O sea, tienes un umbral de dolor muy alto, pues. Exacto. Entonces, esta parte de detenerte cuando sangras es únicamente porque lo ves. O sea, no sientes en ningún momento este dolor. Exacto, nada más cuando veo que sangro, me detengo. Claro. ¿Y qué sientes en ese momento que ves ya sangre? Como que parte de mí se calma. Ok. O sea, baja por completo este nivel de ansiedad que Sí. empiezas a tener. Ok. Y, por ejemplo, esta parte de en el momento de estar en un episodio o una crisis, ¿sientes que eres inmune o sientes que eres, pues sí, como inmortal ante las situaciones? ¿Sales corriendo o qué pasa en esa parte por tu cabeza? ¿Piensas las cosas? No. En ese momento estás con la cabeza muy caliente, con los pensamientos al 100%, de acuerdo a la situación que desencadena, ¿no? La ansiedad sobre todo. Entonces, pues en ese momento, por ejemplo, yo salido corriendo de la casa o me he autolesionado, Ok, o suelto a llorar. sí, claro. Y esta parte de soltarte a llorar o tener todos estas crisis, ¿llegas tú a tener alguna crisis estando solo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué se detonan? Eh, por lo que le he hecho a varias personas. Ok, empiezas a sentir un grado de culpa. Sí. Ok. Y esta parte de estar solo con estas crisis o tener insomnio, supongo que lo has llevado a esta parte de no poder dormir en las noches. Pues dormir, Ujú. igual, otro padecimiento, ¿no? Tengo el sueño muy pesado, pues Ok, solamente te puedo decir que me pierdo. No sé si descanso o duermo bien. ok. O sea, pero entonces no te cuesta trabajo el dormir. No. Tienes facilidad para dormir, vaya. Y esta parte de tener el sueño pesado, ¿cómo es? O sea, ¿qué es tener el sueño pesado? Como que sientes que tu subconsciente o tu mente se apaga. Ok. O Ajá. sea, ¿te pasa de que nada más te duermes y despiertas al siguiente día? ¿O despiertas en otro momento? Exacto. Es como un switch. Cuando lo apagan, te pierdes. Es difícil, perdóname. Dime. Perdón. Es complicado entender esa parte porque mi pareja me dice que luego pues le contesto cosas, ¿no? Como si fuera otro yo, Ok, o sea, estando dormido, estando pero dormido. tú no tienes ningún tipo de recuerdo sobre ello. Exacto. Y esta parte es difícil despertarte, es difícil levantarte el siguiente día. No. Cuando Ok. escucho la alarma, me levanto. Esa parte de si tienes bien identificado, por ejemplo, una alarma para poderte levantar. Sí. Pero si alguien intenta levantarte, ¿lo logras? No, tienen que moverme bastante para levantarme. O sea, ni aunque te muevan así, logran pararte fácilmente. Exacto. Ok. Y esta parte, ¿crees que tenga alguna, o sea, se ha influido esta parte por, pues, el padecimiento que tienes? Posiblemente. Sí. No lo has hablado con ningún especialista que te haya dicho No, esta parte. todavía no lo he hablado. Ok. Y
Por ejemplo, ahora que ya lo tienes un poco más controlado y lo has estado controlando, ¿tienes algún como hábito, algún ritual para tener tu día a día tranquilo, tener un día a día normal? Cuando me despierto, me siento un rato, Ujú. agarro un vaso de agua y digo, todo va a salir bien. Ok, Y pues ya, me tomo el vaso de agua, y hago mi continúa, día. sigues con tu día, pero pues esto se ha vuelto un hábito, claramente. Sí. Y pues esta parte de justo que comentas, combinar la ansiedad y la depresión, ¿cómo lo llevas? ¿Es algo fácil? No, no es fácil. No es fácil. Porque de acuerdo a todo lo que he vivido, aparte de que me dan los ataques de ansiedad, pues con la depresión cuando se junta, es un punto donde digo, ¿qué hago con mi vida, no? Ok. ¿El tratamiento que llevas es difícil de encontrar? No, No, es fácil. ¿Qué es lo que tomas? es citalopram, Ok, es un ansiolítico. un ansiolítico que podríamos determinarlo un grado fuerte, ¿cómo es? No es tan fuerte porque, como te digo, depende del médico si te la receta con clonazepam, citalopram, de acuerdo al padecimiento que tengas. Ok, Entonces, pues ahorita he tenido un ajuste. Primero tomaba una pastilla, ahora tomo dos. ok. ¿Y crees que ha afectado este medicamento, ha llegado a afectar a tu físico, a tu peso o algo? No, no ha afectado nada de eso más que el sueño repentino, pero no pasa nada. Ok, durante el día sientes sueño. Sí. Y esta parte pues ya tomar medicamento, ¿qué sientes cuando tomas el medicamento? ¿Qué logras sentir? Un poco de calma. Como te digo, he evitado pues ya los arranques de autolesionar. Ok, ya sientes un poco más de tranquilidad, control sobre las cosas que estás pasando. Sí. Claro. Y, por ejemplo, ¿has llegado ya a analizar esta parte de ti, de encontrarte, por así decirlo, de saber ya hacia dónde vas? ¿Tienes ya planes? ¿Tienes algo? Algo en concreto todavía no. Todavía no, ok. ¿Esto te genera ansiedad? No. ¿No? Por el momento no, a menos que pues si no logro identificar hacia dónde voy, posiblemente se desencadene. Ok. Esta parte de tomar decisiones también influye dentro de, pues, tu ansiedad. Porque te pones a sobrepensar. El sobrepensar es malo en Claro. muchas ocasiones. Que ¿crees que sobrepensando te puedas o te des cuenta de cuando lo estás haciendo y detenerte o cómo es esta parte de ir dándole vueltas a un tema? Un tema claro, cuando alguien tiene una pareja, me quiere, si estoy Ujú. haciendo lo correcto para que esté conmigo, qué puedo hacer, y así te van surgiendo varias preguntas. Pero en ese momento pues no sabes, ¿no? Ya hasta cuando pues tienes ese tratamiento, dices, no, pues voy a empezar a sobrepensar, Ujú. debo tratar de pues hacer ciertas actividades para Claro, y por ejemplo, ¿has convivido con alguna persona que tenga este mismo padecimiento, ansiedad, depresión? convivo con muchas personas. Ok, ¿y cómo es ese entorno? ¿Cómo es esa convivencia? Ahorita con la persona con la que vivo, su familiar pues tiene depresión. Es una depresión mucho más grande que la mía, Ok, pero sí, cuando haya un tema que desencadene su depresión, como que llega ese pleito, ¿no? ok, Porque, o sea, yo trato de mantener la calma para tratar de arreglar la situación, ok, todo normal, pero llega en un punto donde me llega esa ansiedad y empiezo a ponerme como iracundo en ese ok. momento. O sea, podría decir que sí hay roces entre dos personas que tienen este padecimiento. Sí, si Y, hay algo que lo desencadene. y es más fácil, supongo.
que tengas un roce con una persona con el mismo padecimiento que con una persona que no lo padezca, vaya. Es más fácil porque sabes a lo que se enfrenta o en este caso lo que está padeciendo, Ujú, pero llegas a un punto donde, ok, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que está ocasionando esta parte ujú. para evitarlo. Ok, y por ejemplo, tú si tuvieras a tu persona más pequeña de 8 o 10 años, ¿qué le dirías ahorita en el punto en el que te encuentras? Que no se enfoque en el tema de los adultos, Ok, que sus padres pues tienen esos problemas son de ellos, no de él. Entonces, que siga con su vida, siga con esa niña. ok. Y a personas que nos puedan llegar a ver que padezcan lo mismo, ¿algún consejo que les puedas dar? Pues si no tienen ese tratamiento en sí, por ejemplo, de los ansiolíticos o que digan, esto no funciona, que traten de llevarlo. Ok, Incluso pues hablar con un psicólogo y con un psiquiatra ayuda bastante. romper ese miedo, Sí. claro. Pues muchas gracias, Borrego, por regalarnos bastante de tu tiempo. Es un gusto tenerte por acá. Es claramente agradecerte por abrirte y podernos contar un poquito y conocerte un poquito más a fondo sobre todo estos temas y estos padecimientos. Gracias a ti por invitarme.